El bebé no lloraba. Eso era lo que más asustaba a Antonia mientras caminaba por el camino de tierra, con el niño apretado contra su pecho y el barro pegándose a sus zapatos en cada paso. Un bebé que no llora cuando debería llorar. Eso no está bien. Eso nunca está bien. Era entrada la noche cuando había salido de la casa de los Villanueva. No había avisado. No había recogido nada. Solo había tomado al niño. Lo había envuelto en el primer trapo que encontró, uno viejo, de tela gruesa, con un bordado en la esquina que ella no había tenido tiempo de ver bien, y había corrido. Correr era la palabra exacta. No caminar, no salir, correr. Y ahora, con los pies ardiendo y el pecho apretado, Antonia no sabía con certeza qué había visto en esa habitación. Solo sabía lo que había sentido, y lo que había sentido le había dicho que no podía quedarse. No sé, algo no me cuadraba. Hacía 3 meses que trabajaba en la casa de la señora Isadora Villanueva. 3 meses lavando, cocinando, cargando cubetas de agua desde el aljibe hasta la cocina. La señora era fría, pero no cruel. O eso pensaba Antonia. Pagaba a tiempo, no gritaba, miraba hacia otro lado cuando Antonia comía sobras antes de fregar los platos. Era un trabajo. En el campo, uno no pide más que eso. El bebé se llamaba Renato. Tenía poco más de 4 meses. Ojos oscuros, mejillas redondas, el pelo pegado en la frente siempre, como si sudara incluso dormido. Antonia lo había bañado, lo había mecido, lo había visto crecer esos 3 meses con la ternura silenciosa de quien sabe que ese amor no le pertenece, porque no le pertenecía. El niño tenía madre, tenía casa, tenía nombre. Y sin embargo, lo que Antonia había visto esa noche no tenía nombre todavía, no en su cabeza. Había bajado a buscar agua porque no podía dormir, cosa que le pasaba seguido desde que llegó a esa casa, sin que supiera bien por qué. Había algo raro en el aire, algo que no dejaba descansar del todo. Llegó al corredor que conectaba su cuarto con la cocina y escuchó la voz de la señora Isadora, baja, tensa, viniendo del cuarto del bebé. No era la voz de una madre arrullando a su hijo en la noche. Era otra cosa, un susurro que cortaba. Se detuvo. A través de la rendija de la puerta entreabierta, vio a la señora de pie sobre la cuna, con el niño en brazos y el pano, ese trapo grueso, extendido entre sus manos, acercándose a la cara del pequeño con un movimiento lento, deliberado, que Antonia no supo leer pero que le heló la sangre. No era miedo. O sí, no sé, no pensó. Abrió la puerta, cruzó el cuarto, tomó al niño. La señora Isadora la miró con una expresión que Antonia tampoco supo descifrar. No era culpa, no era rabia, era algo más complicado, más profundo. Y dijo solo 3 palabras antes de que Antonia saliera corriendo hacia la oscuridad. No lo entiende. Eso había dicho. No lo entiende. Y Antonia seguía sin entenderlo, mientras caminaba por el camino de tierra con el niño apretado contra su pecho, y los cerros oscuros a los lados, y el viento moviéndose entre los palos de la cerca, como si también tuviera prisa en llegar a algún lugar. Vio la luz del rancho antes de ver el rancho mismo. Era una luz amarilla, quieta, saliendo por una ventana pequeña a través de la madera de una casa que se levantaba al final de un camino secundario entre 2 cerros con pastizal verde y oscuro bajo la luna. Había una cerca de piedra, había un árbol al lado de la casa, uno grande con las ramas inclinadas como si cargara algo. Había una vaca atada al poste de la entrada que levantó la cabeza cuando Antonia se acercó y la siguió con los ojos sin moverse. Hasta los animales estaban inquietos. Antonia se detuvo frente a la puerta. Le temblaban las manos. El bebé seguía sin llorar, la cara apoyada en su cuello, los ojos abiertos mirando la oscuridad, con una calma que a ella le parecía demasiado seria para un niño tan pequeño. Como si ya supiera, como si ya hubiera entendido antes que ella que no había camino de vuelta. Golpeó la puerta 3 veces. Silencio. Golpeó de nuevo, más fuerte. Se escucharon pasos. Lentos, pesados, los pasos de alguien que no tiene apuro, porque en ese rancho nadie llega de noche por buenas razones. La puerta se abrió y apareció un hombre viejo. No viejo de años solamente, viejo de trabajo, de sol,
de cargar cosas pesadas por mucho tiempo. Tenía el pelo blanco y los ojos oscuros, y miraba a Antonia de arriba abajo sin decir nada. Ella habló antes de que él pudiera decidir si abrir o cerrar. «Necesito un lugar para pasar la noche. Solo esta noche. El niño necesita leche». El hombre miró el bulto en sus brazos. Miró a Antonia. Miró el camino de tierra detrás de ella, como si esperara ver a alguien más. «¿De dónde viene?», preguntó. «De lejos». «Eso ya lo veo. Le pregunto de dónde». Antonia dudó. «Yo pensé que estaba haciendo lo correcto, creo. Y ese creo era todo el problema. Trabajaba en una casa», dijo al fin. «Tuve que salir». «¿Tuve o la echaron?» «Tuve». El hombre no se movió del umbral. Detrás de él apareció una mujer, más baja, con el cabello recogido y un rebozo cruzado en el pecho, que miró al bebé con una expresión diferente. Más suave, más directa, la expresión de alguien que entiende ciertas cosas sin que se las expliquen. «Entra», dijo la mujer. El hombre la miró. «Celestina, que entre, Evaristo. El niño está frío». La casa olía a leña quemada y a café viejo, y a algo dulce que Antonia no identificó de entrada. Después vería el palo de acerola al lado de la ventana trasera, cargado de fruta roja que nadie había recogido todavía. Había una mesa de madera en el centro con 2 bancas. Había un fogón de piedra con brasas que todavía respiraban. Había un crucifijo colgado en la pared del fondo y una imagen de la Virgen sobre una repisa con una vela pequeña. Todo estaba en su lugar. Demasiado en su lugar, pensó Antonia, y no supo por qué ese pensamiento le llegó así, como advertencia. Celestina le señaló la banca, y Antonia se sentó con el niño en los brazos. El calor del fogón llegó despacio, primero en las manos, luego en los pies, luego en el pecho, como si el cuerpo fuera despertando de adentro hacia afuera. El bebé movió los labios. Antonia apretó los brazos alrededor de él. «¿Cómo se llama el niño?», preguntó Celestina, sirviendo algo en una taza sin preguntar si Antonia quería. «Renato». «¿Y usted?». «Antonia». «¿Y el padre del niño?». Pausa. Demasiado larga. «No está», dijo Antonia. Evaristo estaba parado junto a la puerta, los brazos cruzados, mirándola con esa desconfianza tranquila que tienen los hombres de campo cuando algo no les cierra, pero tampoco quieren apresurarse a decirlo. No era hostilidad, era cálculo. Antonia lo sintió en la nuca, como se siente cuando alguien observa sin apartar la vista. «¿El niño es suyo?», preguntó él al fin. «Compañero de historia, cuando no estás suscrito al canal, YouTube no te envía los videos nuevos, y tú no quieres que eso pase, ¿cierto? Entonces no olvides suscribirte para ser el primero en recibir las nuevas historias». Dicho esto, vamos a continuar. Antonia levantó la vista hacia el viejo. Tenía la respuesta en la boca, la respuesta fácil, la respuesta que cerraba preguntas. Pero algo, quizás el cansancio, quizás el miedo de equivocarse otra vez, le impidió decirla. «Es mío», dijo. Y en el momento en que lo dijo, el bebé, que no había llorado en todo el camino, soltó un llanto corto, seco, casi como una queja. Evaristo no dijo nada, pero tampoco le creyó. Le dieron un colchón en el cuarto del fondo, separado del resto por una cortina de manta. Era un cuarto pequeño, con una ventana que daba al pastizal y una caja de madera en la esquina que servía de mesa. Celestina le trajo leche tibia para el niño. Leche de la vaca de afuera, espesa, con ese olor denso del campo, y se quedó mirando cómo Antonia lo alimentaba con un trapo mojado porque no había otra cosa. «Mañana busco una mamila», dijo Celestina en voz baja. «No quiero causar problema». Ya lo causó. «Pero eso no significa que el niño tenga que pagar». Antonia la miró. Celestina no sonreía, pero tampoco juzgaba, o al menos no todavía. Tenía esa manera de hablar directa, sin adorno, que a veces duele y a veces reconforta dependiendo de lo que uno necesita escuchar. «¿Qué trapo es ese?», preguntó Celestina, mirando el pano doblado al lado del colchón. Antonia lo cubrió con la mano sin pensar. Gesto demasiado rápido, demasiado visible. Nada. Solo un trapo que tenía. Celestina la miró un segundo más de lo necesario. Luego asintió despacio y salió del cuarto sin decir más. Sola,
Antonia recostó al niño sobre el colchón y lo miró en la oscuridad. Renato la miraba de vuelta, con esos ojos oscuros que no parpadeaban lo suficiente, serios, quietos, como si dentro de ese cuerpo pequeño hubiera algo esperando. Nadie debería pasar por algo así. Ella tampoco sabía exactamente por qué lo había tomado. Solo sabía que en ese momento, viendo a la señora Isadora con el pano extendido sobre la cuna, algo en su pecho había dicho no, y ese no había sido más fuerte que cualquier razonamiento, más fuerte que el miedo, más fuerte que el sentido común. Dobló el pano con cuidado y lo metió debajo del colchón bien al fondo, donde no se viera. Afuera, el viento movía las ramas del árbol grande. La vaca se movió una vez. Luego todo quedó quieto. Antonia no durmió. Los primeros días en el rancho tenían una calma que a Antonia le costaba trabajo sostener. No era desconfianza de su parte, o no solo eso, era que la calma misma le parecía frágil, como el hielo fino sobre un charco en invierno, que se ve sólido hasta que uno pone el pie encima y escucha el crujido. Ella había aprendido a leer ese tipo de calma. La había vivido antes, en otras casas, con otras personas que sonreían de día y guardaban cosas de noche. Se levantaba antes que todos. Barría el terreiro, encendía el fogón, ponía el agua a calentar. No lo hacía porque se lo pidieran, lo hacía porque necesitaba estar ocupada, porque las manos quietas dejaban espacio para pensar, y pensar era lo más peligroso que podía hacer en ese momento. Celestina la observaba sin disimulo, no con malicia, con esa atención paciente de mujer que ha visto mucho y sabe que las cosas se revelan solas si uno espera lo suficiente. A veces le preguntaba cosas pequeñas, de dónde era, si tenía familia, si el niño había nacido en casa o en el pueblo. Antonia respondía con lo justo. No mentía del todo, tampoco decía la verdad del todo. Vivía en ese espacio del medio que es el más cansado de todos. Evaristo era diferente. Evaristo no preguntaba, miraba. La miraba cuando ella sacaba agua del aljibe. La miraba cuando cruzaba el terreiro con el niño en brazos. La miraba desde la cerca mientras arreglaba los postes, con ese ojo quieto del hombre que no necesita hacer ruido para decir que algo no está bien. No era una mirada hostil. Era peor que eso. Era una mirada que esperaba. Que tarde o temprano algo iba a confirmar lo que ya sospechaba. Y él solo tenía que aguantar hasta que llegara ese momento. Algo estaba mal ahí. Antonia lo sabía. Y saber que él lo sabía la ponía en un estado de alerta constante que le comía el sueño por las noches. El niño empezó a comer mejor al tercer día. Celestina había mandado a su sobrino al pueblo, un muchacho de unos 12 años, flaco y serio, que iba y volvía en mula, con encargo de traer una mamila de hule y leche en polvo. Cuando llegaron las cosas, Celestina preparó el biberón con una precisión que hablaba de práctica, de hijos propios ya crecidos, de manos que habían hecho eso muchas veces. Antonia la miraba hacer y sentía algo extraño en el pecho. No era envidia exactamente, era más parecido a vergüenza. La vergüenza de que otra mujer supiera mejor que ella cómo cuidar a ese niño que ella misma había decidido proteger. Hay dolores que uno no sabe explicar. «Usted no ha criado hijos», dijo Celestina. No como pregunta. No, se nota. Pausa. No lo digo mal. Se nota porque lo mira con miedo. Las madres miran a sus hijos con otras cosas también, pero el miedo siempre está mezclado con algo más. En usted solo hay miedo. Antonia no respondió. «¿De qué le tiene miedo?», preguntó Celestina entregándole el biberón. «De hacerlo mal». Celestina asintió despacio, como si eso fuera una respuesta aceptable, pero no completa. «El niño no necesita que lo hagan todo bien», dijo. «Necesita que no lo dejen». Antonia tomó el biberón. Se sentó con Renato en la banca junto al fogón y lo alimentó en silencio, mirando cómo el niño cerraba los ojos despacio mientras tomaba, con esa entrega total que solo tienen los muy pequeños, que confían porque no tienen otra opción. «Estoy aquí», pensó Antonia, y no supo si lo pensaba para él o para ella misma. Fue al cuarto día cuando encontró la manera de ganarse algo de terreno. La vaca, una res grande, oscura, con una mancha blanca en el lomo,
Llevaba 2 días inquieta. Se movía en el corral, golpeaba el suelo con la pata delantera, dejaba la mitad del forraje sin comer. Evaristo decía que era cosa del calor. Celestina decía que era cosa del becerro que le habían quitado hacía una semana para vender. Antonia no dijo nada. Pero esa tarde, cuando Evaristo estaba arreglando la cerca del fondo y Celestina dormía la siesta, salió al corral con el niño amarrado al pecho, con el rebozo que Celestina le había prestado, y se acercó a la vaca despacio, sin apuro, sin hacer ruido. La vaca la miró. Bufó una vez. Antonia se detuvo. Esperó. Luego dio un paso más. Luego otro. Llegó hasta el costado del animal y puso la mano abierta sobre el lomo, quieta, sin presionar, solo ahí. La vaca volvió a bufar, pero no se movió. «Tranquilo, ya pasó», lo dijo en voz baja, casi para el aire, sin pensarlo. La vaca inclinó la cabeza hacia un lado. Antonia comenzó a ordeñarla con movimientos lentos, regulares, los mismos que había aprendido de niña en la casa de su tía en el norte, antes de que todo se complicara. Cuando Evaristo llegó al corral 1 hora después, encontró a Antonia sentada en el banquito de madera, con el balde lleno a la mitad y la vaca quieta, masticando pasto con una calma que no había tenido en días. El viejo se detuvo en la entrada del corral. La miró un buen rato. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió. No mucho, solo un poco, lo suficiente para que Antonia lo notara. Esa noche, por primera vez, Evaristo le sirvió café sin que ella lo pidiera. Pero el 5.º día llegó el hombre. Antonia estaba en el terreiro colgando ropa en el mecate cuando lo vio aparecer por el camino de tierra. Caminaba despacio, sin apuro, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón y el sombrero bajo sobre los ojos. Era un hombre de mediana edad, ni alto ni bajo, con una cara que no decía nada en particular. Y eso era lo más inquietante, que su cara no dijera nada, como si hubiera aprendido a no dejar huella. Se detuvo frente a la cerca y miró el rancho. Miró el terreiro. Miró a Antonia. Ella no se movió. Siguió colgando ropa con las manos, pero los ojos no se apartaron del hombre. «Buenas», dijo él. «Buenas», respondió ella. «¿Está el dueño?» «Está ocupado». El hombre asintió despacio. Miró hacia la casa, luego volvió los ojos a Antonia con una calma que era demasiado calculada para ser natural. «Estoy buscando a una mujer», dijo. «Joven, con un niño chico. Se fue de por aquí hace unos días. La familia está preocupada». En ese momento no pensé. O sí pensó. Pensó demasiado rápido, demasiado junto, todo al mismo tiempo. «No he visto a nadie así», dijo Antonia. El hombre la miró unos segundos más. Luego sonrió con la mitad de la boca, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué raro», dijo, «porque este es el único rancho en el camino». No esperó respuesta. Se tocó el ala del sombrero con 2 dedos. Dio media vuelta y se fue por el mismo camino por el que había venido, despacio, sin mirar atrás. Antonia esperó hasta que desapareció entre los árboles. Luego soltó la ropa que tenía en la mano y se apoyó contra el poste del mecate con el pecho apretado. «Espérate, eso no está bien». Esa noche no pudo esperar más. Cuando Celestina apagó la vela y el rancho quedó oscuro, Antonia sacó el pano de debajo del colchón. Lo extendió sobre las rodillas en la oscuridad, con los dedos siguiendo el bordado de la esquina que no había tenido tiempo de ver bien aquella noche en la casa de los Villanueva. Era un bordado pequeño, hecho a mano, con hilo de colores que el tiempo había desteñido pero no borrado del todo. Eran 2 letras entrelazadas, una R y una V, y debajo, cosida con hilo más grueso, una fecha que Antonia no supo leer bien en la oscuridad. Es que no tenía sentido. ¿Qué era ese pano? ¿Por qué la señora Isadora lo tenía en las manos sobre la cuna del niño? ¿Era una manta de familia? ¿Algo heredado? ¿Algo con significado que Antonia no conocía? ¿O era lo que ella había creído que era en ese primer momento de pánico, algo usado para hacer daño? No lo sabía. Y no saberlo era lo que no la dejaba dormir. Lo que sí sabía era que ese pano significaba algo, que no era un trapo cualquiera, y que si alguien lo veía, si Evaristo lo veía,
Las preguntas se volverían más difíciles de esquivar. Lo dobló de nuevo con cuidado y lo metió dentro de la funda de la almohada, bien al fondo. Renato dormía a su lado, la respiración suave y pareja, el puño cerrado junto a la mejilla. Antonia lo miró largo rato en la oscuridad. Estaba sola, completamente sola. Y sin embargo ahí estaba ese niño, respirando, tibio, vivo. Por ahora era suficiente. Tenía que ser suficiente. Pero a la mañana siguiente, cuando Antonia salió a encender el fogón, encontró a Evaristo sentado en la banca de afuera con el pano doblado sobre las rodillas. Lo miraba, no a ella, al pano, y en su cara había una expresión que Antonia no había visto antes. No desconfianza, no cálculo, algo más viejo que todo eso, algo que dolía. Levantó los ojos hacia ella. «Siéntese», dijo en voz baja. No era una invitación. Antonia se sentó, no porque quisiera. Se sentó porque las piernas no le respondieron bien y porque la voz de Evaristo tenía ese peso particular que tienen ciertas palabras cuando no son amenazas sino algo peor. Certeza. El viejo no habló de inmediato. Tenía el pano extendido sobre las rodillas, las manos abiertas a los lados, como si no quisiera tocarlo más de lo necesario, pero tampoco pudiera soltarlo. La luz de la mañana llegaba apenas por encima de los cerros, todavía fría, todavía sin color, y el terreiro estaba húmedo de rocío. «¿Dónde consiguió esto?», preguntó Evaristo. «Era un trapo que tenía», dijo Antonia. La misma respuesta de la primera noche, pero esta vez sonó diferente. Esta vez sonó a lo que era. Evaristo la miró. «No me mienta». Pausa larga. El fogón adentro empezaba a crepitar. Un gallo cantó lejos, del lado de los cerros. «Lo saqué de la casa donde trabajaba», dijo Antonia al fin. «Cuando salí con el niño lo agarré sin pensar. Era lo primero que encontré para envolverlo». «¿De qué casa?» «De la casa de los Villanueva». El nombre cayó en el aire y se quedó ahí. Evaristo no reaccionó de inmediato, pero algo en él se acomodó diferente, como cuando uno ajusta un peso que carga hace mucho tiempo y los hombros recuerdan para qué sirven. «¿Isadora Villanueva?», dijo. Antonia lo miró. No esperaba eso. No esperaba que el nombre significara algo para él. «Sí». Evaristo dobló el pano despacio, con mucho cuidado, como si fuera algo que se pudiera romper. Lo dejó sobre la banca a su lado y se quedó mirando el camino de tierra por un momento, con esa expresión de quien ordena cosas adentro antes de hablar. «¿Cómo está ella?», preguntó. Algo estaba mal ahí. Antonia lo sintió antes de entender qué era. «¿La conoce?». «La conocí», dijo él. «Hace mucho». Celestina salió a la puerta en ese momento con 2 tazas de café y leyó el ambiente de una sola mirada. La manera en que Evaristo tenía los hombros, la manera en que Antonia estaba sentada con las manos juntas sobre las rodillas. Dejó las tazas en la banca sin decir nada y se quedó parada en el umbral, sin entrar ni salir. «Cuénteme», le dijo Evaristo a Antonia. «Desde el principio». Y Antonia contó. No todo. No podía contar todo porque no todo lo sabía. Pero contó lo que había visto esa noche en el cuarto del bebé. La señora Isadora de pie sobre la cuna, el pano en sus manos, el movimiento lento, deliberado, acercándose a la cara del niño. La expresión que no supo leer. Las 3 palabras antes de correr. No lo entiende. Cuando terminó, Evaristo tenía los codos sobre las rodillas y la vista en el suelo. Celestina había entrado a la casa sin que Antonia la viera moverse. «¿Usted cree que ella iba a hacerle daño al niño?», preguntó Evaristo. «Yo no sé, algo no me cuadraba». «En ese momento sí lo creí. Ahora no estoy segura». «¿Por qué no está segura?». «Porque ella dijo eso. No lo entiende. Y no lo dijo como alguien que fue descubierta. Lo dijo como alguien que sabe algo que yo no sé». Evaristo asintió muy despacio. «¿Y el niño?», dijo. «¿De quién es el niño?». «De ella. Es su hijo». «¿Está segura?». La pregunta llegó con una calma que no era inocente. Antonia abrió la boca y la cerró. «Es que no tenía sentido. Nunca había tenido del todo sentido. La manera en que la señora Isadora miraba al niño a veces
no con el calor natural de una madre, sino con algo más complicado, más tenso, como si el niño le recordara algo que prefería no recordar. No, admitió Antonia. No estoy segura. Evaristo se levantó, tomó su taza de café y caminó hasta el borde del terreiro, mirando los cerros. Las vacas en el pastizal empezaban a moverse, lentas, hacia el comedero. Isadora Villanueva tuvo un hijo hace muchos años, dijo de espaldas a Antonia. Un hijo que no era de su marido. El marido lo supo, no perdonó. Hubo mucho ruido, mucho daño. El niño desapareció. Antonia esperó. Nunca se supo bien qué pasó. Unos decían una cosa, otros decían otra. Isadora se quedó sola. El rancho de los Villanueva quedó en silencio por años. Se dio vuelta y miró a Antonia. Ese bordado, dijo señalando el pano doblado en la banca. R.I.V. Renato Villanueva. Era el nombre del niño que desapareció. El aire de la mañana pasó entre los dos sin que ninguno hablara. Antonia miró el bulto del rebozo amarrado a su pecho, donde Renato dormía todavía, la mejilla aplastada contra su clavícula. ¿Cuántos años tenía ese niño cuando desapareció?, preguntó Antonia, aunque ya sentía la respuesta formándose en algún lugar del pecho, fría y pesada. Lo quitaron recién nacido, dijo Evaristo, hace poco más de 4 meses. El mundo no se detuvo. Eso era lo extraño, que el mundo siguiera igual mientras todo lo demás se rompía. El gallo volvió a cantar. La vaca del corral golpeó el suelo con la pata. El fogón adentro crepitó una vez más. Antonia no podía moverse. A veces uno siente cosas y no sabe por qué. Había algo que no cerraba todavía. Si alguien le había quitado el niño a Isadora recién nacido, ¿cómo había llegado ese niño de vuelta a sus brazos? ¿Y quién era el hombre del sombrero que había llegado al rancho buscándola? ¿Era alguien enviado por Isadora o por alguien más? ¿Quién le quitó el niño?, preguntó Antonia. Evaristo tardó en responder. Hay un hombre, dijo. Se llama Rodrigo Cuevas. Hacía negocios con el marido de Isadora. Cuando el marido murió, quedaron cuentas sin saldar. Pausa. Cuevas dijo que el niño era parte de lo que se le debía. Antonia sintió algo moverse en el estómago. Frío, rápido. ¿Y Isadora se lo entregó? No lo sé. Nunca supe bien cómo terminó eso. Me llegó el rumor y no quise saber más. Evaristo miró el camino de tierra. Pero si ese hombre que llegó ayer estaba buscándola a usted, entonces Cuevas sabe dónde está el niño. No podía dejarlo así. El pano, dijo Antonia de pronto. Esa noche, cuando vi a Isadora sobre la cuna con el pano en las manos, ella no estaba haciéndole daño al niño. Las piezas se acomodaron todas juntas en un segundo. Estaba envolviéndolo, dijo Antonia en voz baja, para sacarlo de la casa, para huir. Evaristo la miró. Usted se adelantó, dijo él. No era acusación. Era solo la verdad, dicha en voz baja, sin adorno. Nadie te va a hacer daño. Eso había pensado Antonia, mientras corría por el camino de tierra con el niño apretado al pecho. Nadie te va a hacer daño mientras yo esté aquí. Y lo había creído completamente. Pero Isadora también lo había pensado. Isadora también había estado ahí de noche con el pano en las manos, pensando exactamente lo mismo. Y Antonia le había quitado al niño antes de que pudiera huir con él. Celestina apareció en la puerta con el niño en brazos. Lo había sacado del rebozo mientras Antonia no se daba cuenta, con esa habilidad silenciosa de mujer acostumbrada a tomar cargo de las cosas sin pedir permiso. Renato estaba despierto, mirando la mañana con esos ojos oscuros y serios que no parpadeaban suficiente. «El niño tiene hambre», dijo Celestina, y su voz era completamente normal, como si nada de lo que se había dicho en los últimos minutos hubiera pasado. Antonia se levantó y fue hacia ella. Tomó a Renato en brazos y lo apretó contra el pecho más fuerte de lo necesario, con ese apretón desesperado que no es de madre, sino de alguien que acaba de entender que puede perder algo. «Shh, no llores». El niño no lloraba, la miraba. «Evaristo», dijo Celestina. «El hombre del sombrero va a volver». «Lo sé. ¿Qué hacemos?».
El viejo recogió el pano de la banca y lo sostuvo en las manos un momento. Luego se lo entregó a Antonia. «Guárdelo», dijo, «y no salga del rancho hoy». El hombre del sombrero volvió esa tarde. Esta vez no se quedó en la cerca. Empujó la puerta con calma, entró al terreiro como si tuviera derecho y caminó hasta donde estaba Evaristo arreglando un arnés junto al corral. Antonia lo vio desde la ventana de la cocina, con Renato en brazos y la respiración contenida. «Buenas tardes», dijo el hombre. «Buenas», dijo Evaristo sin levantar la vista del arnés. «Me llamo Fuentes. Vengo de parte del señor Cuevas». «No conozco a ningún Cuevas». «No importa». El hombre metió las manos en los bolsillos. «Estamos buscando a un niño. 4 meses. Lo tiene una mujer que huyó de la casa de los Villanueva hace unos días». Evaristo siguió trabajando el cuero del arnés con las manos, despacio, sin prisa. «Por aquí no ha pasado nadie así». «Qué raro», dijo Fuentes, con esa misma sonrisa de la vez anterior, la que no llegaba a los ojos. «Porque el camino acaba aquí, que hay ropa de niño colgada en ese mecate». Evaristo levantó la vista entonces. Miró al hombre con esa calma larga que tienen los viejos que ya no tienen miedo de nada porque ya perdieron lo suficiente. «Esa ropa es de un sobrino que vino de visita», dijo. «¿Y el sobrino dónde está?» «Se fue esta mañana». Los dos hombres se miraron. El sol de la tarde caía de lado sobre el terreiro, haciendo largas las sombras. «Mire, señor», dijo Fuentes, bajando un poco la voz, cambiando apenas el tono. «El niño tiene familia que lo busca, gente que tiene derechos sobre él. Esto no tiene que complicarse». «Nada está complicado», dijo Evaristo, «porque aquí no hay ningún niño». Fuentes lo miró un momento más. Luego miró la casa, la ventana de la cocina. Antonia se apartó del vidrio con el corazón golpeando fuerte. «Bueno», dijo Fuentes al fin, «si así es, que le vaya bien». Se fue. Otra vez despacio, otra vez sin mirar atrás. Evaristo esperó hasta que el sonido de los pasos desapareció en el camino. Luego soltó el arnés, se limpió las manos en el pantalón y entró a la casa sin decir nada. Esa noche los 3 adultos se sentaron a la mesa después de que el niño durmió. Celestina sirvió caldo con tortillas y nadie habló hasta terminar de comer. El fogón crepitaba. Afuera el viento movía el árbol grande y sus ramas golpeaban el techo de lámina con un ritmo irregular, como alguien tocando sin apuro. «Cuevas no va a parar», dijo Evaristo al fin. «No», dijo Antonia. «Va a volver con más gente, o va a ir al pueblo a buscar al encargado». Pausa. «Usted no tiene papeles del niño. No tiene nada que demuestre que es suya. Ni siquiera es suya». «Lo sé». «Entonces entiende lo que eso significa». Antonia miró la taza de café entre sus manos. «Tengo que irme». «Tose», dijo Celestina, y las 2 sílabas cayeron en la mesa con un peso que Antonia no esperaba. «Tiene que encontrar a Isadora». Silencio. Yo lo vi, y no lo dudé. Pero ahora dudaba. Ahora sabía que no había visto todo, que había corrido con medio entendimiento, y que ese medio entendimiento podía haberle costado a Isadora la única oportunidad que tenía de salvar a su propio hijo. «Si la encuentro», dijo Antonia despacio, «y le devuelvo el niño, Cuevas la alcanza a ella. Si no la encuentra», dijo Evaristo, «Cuevas los alcanza a ustedes 2». La vela en el centro de la mesa parpadeó. Afuera el árbol golpeó el techo una vez más. «Todo va a estar bien, eso espero». Pero Antonia ya no sabía si eso era verdad. «Mi compañero de historia». Después no olvides decir tu nombre en los comentarios y escribir «Yo soy un compañero de historia». Los comentarios están muy bonitos. Vamos a continuar. Salió antes del amanecer. Celestina le había preparado un atado con tortillas, un trozo de queso y una botella de agua. Lo hizo en silencio, con movimientos precisos, sin llorar y sin hablar de más, como hacen las mujeres que han despedido cosas importantes antes y saben que las palabras no alcanzan para nada en esos momentos. Evaristo le dio instrucciones para llegar al pueblo de San Isidro, donde había una tienda de abarrotes, cuya dueña, una mujer llamada Remedios, sabía dónde encontrar a casi cualquier persona de la región. No era explicación de más.
Era lo justo, lo necesario, entregado con la seriedad de quien sabe que el tiempo no sobra. Antes de que Antonia cruzara la puerta con Renato, amarrado al pecho en el rebozo, Evaristo la detuvo con una mano en el brazo. No fuerte, solo lo suficiente. El niño no la escogió a usted, dijo en voz baja, pero usted sí lo escogió a él. Eso también vale algo. Antonia no respondió. Salió al camino de tierra con la oscuridad todavía encima y el frío de la madrugada pegándose a la cara, y no miró atrás porque sabía que si miraba no iba a poder seguir. El camino a San Isidro tardó más de lo que Evaristo había dicho, o quizás tardó exactamente lo que él dijo, y fue Antonia quien lo sintió más largo por el peso de lo que cargaba. No el niño, que pesaba poco, sino todo lo demás, la incertidumbre. La imagen de Isadora sobre la cuna con el pano en las manos, las 3 palabras, no lo entiende. Renato iba despierto la mayor parte del camino, mirando los árboles, el cielo que se iba aclarando despacio, los pájaros que cruzaban de un lado a otro sobre el camino. A veces hacía un sonido pequeño, no llanto, algo más parecido a una pregunta. Antonia le respondía en voz baja sin saber bien qué decía. Palabras sueltas, sin sentido, solo para que escuchara una voz. Nadie te va a hacer daño. Lo seguía creyendo. Eso era lo raro, que después de todo lo que había entendido mal, después de todos los huecos en la historia, seguía creyendo eso con la misma fuerza del primer momento. Que ese niño no debía ser entregado a Rodrigo Cuevas, que eso, al menos, era cierto. Llegó a San Isidro cuando el sol ya estaba alto. La tienda de remedios era un cuarto pequeño con estantes de madera llenos de latas, sacos de maíz y frijol, jabones, velas, hilo. Olía a especias y a humedad vieja, y a café que alguien había derramado hacía mucho tiempo, y el piso de tierra había absorbido para siempre. Remedios era una mujer de unos 50 años, ancha de hombros, con el cabello gris recogido con un trapo azul y unos ojos que procesaban información rápido, sin drama. Miró a Antonia, miró al niño, miró el atado que cargaba. «¿Qué necesita?», preguntó. «Necesito encontrar a Isadora Villanueva». Remedios no reaccionó. Siguió acomodando unas latas en el estante. «¿Por qué me pregunta a mí? Me mandaron con usted». «¿Quién?». «Evaristo, del rancho de los Cerros». Pausa. Remedios bajó las manos de los estantes y se dio vuelta. «¿Usted es la muchacha que salió corriendo de la casa de los Villanueva con el niño?». Antonia sostuvo la mirada. «Sí». «Espérate». Remedios se limpió las manos en el delantal con un movimiento brusco. «¿Usted sabe el lío que armó?». «Sé lo que vi esa noche. Y sé que no vi todo». Remedios la miró un momento más. Luego señaló la silla junto a la ventana. «Siéntese». Isadora Villanueva no estaba lejos. Eso fue lo primero que dijo Remedios, con una voz baja que no llegara a la calle. Estaba en casa de una prima, a 2 horas de ahí, en un caserío pequeño entre cañaverales que casi nadie visitaba. Había llegado a pie sin nada, la misma noche que Antonia había huido con el niño, porque Cuevas había llegado a la casa de los Villanueva pocas horas después, y al no encontrar al niño, había puesto a sus hombres a buscar por los 2 lados. «Ella sabe que usted se llevó al niño», dijo Remedios. «Le llegó razón». «¿Y?», dijo Antonia. «Y dijo que rezaba para que usted tuviera cabeza. Hay dolores que uno no sabe explicar». Antonia sintió eso en el pecho. No alivio exactamente, sino algo más complicado. El reconocimiento de que 2 personas habían estado corriendo en la misma dirección sin saberlo, sin verse, cargando el mismo miedo desde lados distintos. «Necesito verla», dijo. «Lo sé», dijo Remedios. «Por eso llaman de razón». Isadora llegó al caer la tarde. Antonia la esperaba en el cuarto trasero de la tienda, sentada en una silla con Renato dormido en su regazo. Cuando la puerta se abrió y Isadora entró, las 2 mujeres se miraron sin hablar por un momento, que duró demasiado y demasiado poco al mismo tiempo. Isadora era más joven de lo que Antonia recordaba, o quizás era que el miedo la había hecho parecer mayor esas noches en la casa grande. Tenía ojeras profundas y el cabello suelto, y una expresión que no era rabia ni alivio, sino algo en el medio, algo
que todavía no había encontrado su nombre. Sus ojos fueron directo al niño. Antonia se levantó y dio un paso hacia ella. Le extendió a Renato. Isadora tomó al niño con las dos manos, despacio, con un cuidado que venía de un lugar muy adentro, y lo apretó contra el pecho con los ojos cerrados. No lloró, solo respiró. Una vez, profundo, como quien lleva mucho tiempo sin poder hacerlo del todo. Luego abrió los ojos y miró a Antonia. «Usted no me dejó huir con él», dijo. «No como acusación, como dato. No entendí lo que estaba pasando», dijo Antonia. «Vi el pano y...» «Lo sé», dijo Isadora. «Lo sé». Pausa. «Usted lo cuidó», dijo Isadora. «Hice lo que pude». «Lo cuidó», repitió ella, y esta vez había algo diferente en la voz, algo que reconocía un peso y lo nombraba. «Eso no es poco». Antonia sacó el pano delatado y se lo entregó. Isadora lo recibió y lo sostuvo en las manos un momento sin mirarlo. Luego dijo en voz muy baja, casi para ella misma, «Usted me lo llevó sin saber, y yo corrí detrás sin alcanzarla». Pausa larga. «Cuando llegué a la cuna y no estaba, pensé que Cuevas había llegado primero, que ya era tarde. Cuando uno ya no espera nada, pasa algo así». «¿Qué iba a hacer esa noche?», preguntó Antonia. «Con el pano. ¿A dónde iba?». Isadora miró al niño. «Tenía un lugar», dijo. «Una persona de confianza. Iba a dejarlo ahí mientras yo buscaba cómo sacar a Cuevas de en medio». Pausa. «Es un hombre peligroso, Antonia. No porque sea violento, aunque también lo es, sino porque tiene papeles, tiene a gente del pueblo de su lado, tiene maneras de hacer que las cosas parezcan legales cuando no lo son. ¿Y ahora?». Isadora levantó la vista. «Ahora tengo a mi hijo conmigo, y usted está aquí». Algo pasó por su cara, rápido, difícil de leer. Eso cambia las cosas. Hablaron hasta que Remedios apagó la lámpara de la tienda y el cuarto quedó iluminado solo por una vela pequeña. Hablaron de cosas que Antonia no había sabido y que ahora se acomodaban en su cabeza con esa sensación extraña de cuando uno entiende que estuvo equivocado, pero que el error no fue completamente inútil. Isadora le contó lo del marido. Un hombre que había muerto dejando deudas que Cuevas reclamaba con una frialdad metódica, paciente, la frialdad de quien sabe que el tiempo está de su lado. Le contó que Renato no era hijo de su marido y que Cuevas lo sabía y lo usaba como argumento, que el niño no tenía derecho a la herencia, que era una deuda más, que podía ser usado para saldar cuentas de maneras que Isadora no quería imaginar del todo. «¿De quién es el niño?», preguntó Antonia, y se arrepintió de la pregunta apenas la hizo. Isadora la miró. «Mío», dijo con una calma absoluta. «Eso es lo único que importa». Y Antonia entendió que había preguntas que no tenían respuesta disponible, o que la respuesta existía, pero no le pertenecía a ella, que había partes de esta historia que Isadora iba a cargar sola, como había cargado todo lo demás. A veces uno siente cosas y no sabe por qué. Antonia había sentido algo esa noche en el cuarto del bebé y había actuado sobre ese sentimiento con toda la convicción que tenía. Y había estado equivocada en los detalles, pero no del todo equivocada en el fondo, porque Renato sí estaba en peligro, solo que el peligro no era Isadora. Nunca había sido Isadora. Antes de que se fueran caminos distintos, Isadora le preguntó a Antonia qué iba a hacer. Antonia tardó en responder. Tenía el atado a los pies y el rebozo doblado sobre la silla y las manos vacías por primera vez en días. Sin niño, sin pano, sin nada que cargar, y esa ligereza se sentía extraña, casi incómoda, como cuando uno lleva mucho tiempo cargando algo y el cuerpo ya no sabe cómo estar sin ese peso. «No sé», dijo. «Puede venirse con nosotros», dijo Isadora. «Hay camino». No es seguro todavía, pero hay camino. No tenía a dónde ir. Eso había sido verdad toda la vida de Antonia, en distintas formas, en distintos momentos, y sin embargo siempre había encontrado algún lugar donde poner los pies, aunque fuera por poco tiempo. «¿Puedo cargarlo un momento más?», dijo Antonia mirando a Renato. Isadora no respondió con palabras, solo le extendió al niño. Antonia lo tomó, lo apretó contra el pecho. Renato la miró con esos ojos oscuros que no parpadeaban suficiente, serios, quietos,
y por un segundo Antonia sintió que le preguntaba algo. No con palabras, sino con esa presencia total que tienen los muy pequeños, que no saben todavía que el mundo tiene partes que esconder. «Estoy aquí», le dijo en voz muy baja, y luego se lo devolvió a su madre. Salió de la tienda de remedios cuando el cielo ya tenía las primeras estrellas. El camino de tierra frente a ella se perdía en la oscuridad entre los árboles y no se veía a dónde llevaba desde donde estaba, que era exactamente la condición de casi todos los caminos importantes. Caminó. No hacia el rancho de Evaristo, aunque algo en ella hubiera querido. No de vuelta al pueblo grande. Caminó hacia adelante, que era la única dirección que le quedaba cuando las otras se cerraban. Pensó en Isadora corriendo con el pano hacia una cuna vacía. Pensó en Evaristo sosteniendo ese mismo pano con las manos de alguien que reconoce algo sin querer reconocerlo. Pensó en Celestina diciéndole, el niño no necesita que lo hagan todo bien, necesita que no lo dejen. Pensó en Renato mirándola en la oscuridad del cuarto del rancho, el puño cerrado junto a la mejilla, respirando con esa confianza absoluta de quien todavía no sabe que el mundo puede fallar. Ella no había fallado. Eso se lo decía una parte, pero otra parte, más honesta, más incómoda, sabía que tampoco había acertado del todo, que había tomado una decisión en un segundo, con información incompleta, y que esa decisión había movido muchas cosas, algunas bien y otras no, y que nunca iba a saber con exactitud el peso de cada una. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto, creo. El creo seguía ahí, iba a seguir ahí. Eso es lo que nadie le dice a uno sobre las decisiones que se toman de noche, con miedo, con el corazón más rápido que el pensamiento, que después, a la luz del día, no siempre quedan claras, que a veces uno salva algo y sin querer complica otra cosa, que el bien y el daño pueden vivir en el mismo acto, en el mismo momento, en las mismas manos. Antonia había tomado a ese niño porque su pecho le había dicho que no podía dejarlo, y su pecho no había estado completamente equivocado, pero tampoco había tenido toda la razón, y con eso, con esa duda que no tenía resolución limpia, que no se iba a ir con el tiempo ni con la distancia, iba a tener que aprender a vivir, como se aprende a vivir con las cosas que no cierran del todo, cargándolas, sin negarlas, sin dejar que pesen más de lo que uno puede sostener. El camino seguía adelante entre los árboles. Antonia siguió caminando. Si esta historia tocó algo en usted, una duda, un recuerdo, algo que no sabe bien cómo nombrar, entonces ya sabe por qué estamos aquí. Suscríbase al canal para recibir más historias del campo. Deje su comentario abajo. ¿Qué sintió? ¿Qué habría hecho en el lugar de Antonia? Cada historia que contamos es una historia que alguien, en algún lugar, vivió en silencio. La próxima historia ya lo está esperando en la pantalla. Él volvió después de años para vender el rancho, pero había ropa en el tendedero. Se va a sorprender con esta historia. Gracias por llegar hasta aquí, compañero de historia. Muchas bendiciones, querido.